At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. A continuación, escucharás el noticiero más importante del territorio venezolano. La prensa tiene voz. La prensa tiene voz. Conducido por el escritor de las Américas, Oliver Rosales Ocampo. Redacción editorial de la dirección de prensa de www.elnacionaldigital.com y www.lanaciondigital.com. Con ustedes, Oliver Rosales Ocampo, presentándoles el balance informativo más completo de la semana por el circuito de streaming radial Oro Prime y La Prensa Tiene Voz por Seno Radio FM y todas las multiplataformas de emisoras radiales FM. Adelante, escritor de las Américas, Oliver Rosales Ocampo. Muere el Papa Francisco, el primer latinoamericano en liderar la Iglesia Católica. Bueno, según la fuente de BBC News Mundo, renovemos nuestra esperanza y nuestra confianza en los demás, incluso en quienes son diferentes a nosotros o vienen de tierras lejanas, trayendo costumbres, formas de vida e ideas desconocidas, porque todos somos hijos de Dios. Esa era una de las afirmaciones que lo caracterizaban, fueron parte de su estandarte durante todos estos casi 12 años de apostolado. Estas fueron las últimas palabras que dejó el Papa Francisco en su última aparición este domingo de Resurrección como parte del tradicional mensaje de Pascua. Lo leyó un clérigo asistente desde el balcón de la Basílica de San Pedro mientras él solo observaba. Menos de 24 horas después, el Vaticano anunciaba su fallecimiento en Roma a los 88 años. A las 7:35 de la mañana, hora local, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre, dedicó toda su vida al servicio del Señor y de su iglesia. Dijo en un breve comunicado en video, el camarlengo del Papa, el cardenal irlandés estadounidense Kevin Farrell, quien supervisará la transición a un nuevo Papa. Escuchen bien. Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente a favor de los más pobres y marginados. Con inmensa gratitud por su ejemplo como verdadero discípulo del Señor Jesús, encomendamos el alma del Papa Francisco al infinito amor misericordioso del Dios uno y trino, dijo Farrell al dar la noticia, al Dios uno y trino. Eso quiere decir que es la Trinidad, la Santísima Trinidad, que es una fe que tiene 3 componentes universales. En la tarde del lunes, el Vaticano informó que el Papa había muerto por un ictus cerebral y un colapso cardiovascular irreversible. Argentino y de nombre secular Jorge Mario Bergoglio, Francisco fue elegido jefe de la Iglesia Católica en marzo del 2013, después de que Benedicto XVI renunciara al papado, convirtiéndose en el primer papa de origen latinoamericano. Su muerte se produce tras un periodo de mala salud que lo llevó a pasar 5 semanas ingresado en un hospital con neumonía. En sus últimas semanas de vida, Francisco continuó haciendo algunas apariciones públicas, aunque faltó a los servicios del Viernes Santo y el Sábado Santo. Sí conmemoró el Jueves Santo con la tradicional visita a la prisión de Regina Coeli. Sin embargo, no participó en la tradición del lavatorio de pies a los presos. Su último mensaje a los católicos, los fieles que se congregaron en la plaza de San Pedro este domingo de Pascua para presenciar el que sería su último servicio como cabeza de la Iglesia Católica, vieron al Papa en silla de ruedas, saludando desde el balcón de la Basílica. No puede haber paz sin libertad religiosa, libertad de pensamiento, libertad de expresión y respeto a las opiniones de los demás, leyó el clérigo, encargado bajo la atenta mirada de Francisco.
En su último mensaje también hizo un llamado a todos los que ocupan puestos de responsabilidad política en nuestro mundo para que no cedan a la lógica del miedo, que solo lleva al aislamiento de los demás, sino que utilicen los recursos disponibles para ayudar a los que necesitamos, combatir el hambre y fomentar iniciativas que promuevan el desarrollo. Y tras hacer un recorrido por todos los conflictos que actualmente hay en el mundo, dijo que la paz es posible. Mientras la multitud lo vitoreaba, se escucharon a través de los altavoces de la plaza, con un hilo de voz, sus últimas palabras. Queridos hermanos y hermanas, felices Pascuas. Tras la bendición recorrió la plaza de San Pedro en coche entre las más de 50,000 personas allí congregadas. Al pasar entre la multitud, su procesión se detuvo varias veces para que los asistentes le acercaran bebés para bendecirlos. En su vida, dedicada a los demás, este fue su último esfuerzo de servicio y muchos ven en este acto un ejemplo de su espíritu de dar aliento hasta el final. Su muerte ocurre precisamente tras culminar el evento más importante del calendario para los católicos, la Semana Santa. ¿Qué pasará tras la muerte del Papa? Tras la muerte de Francisco, las funciones oficiales quedan a cargo del carmalengo o chambelán del Papa, cargo actualmente ocupado por el cardenal irlandés estadounidense Kevin Farrell. Él fue el encargado de confirmar oficialmente el fallecimiento con un médico y un certificado de defunción. No se realiza autopsia. El Vaticano anunció horas después de dar a conocer el fallecimiento de Francisco que su cuerpo será depositado a las 20 horas local en un ataúd en una capilla de su residencia de Santa Marta, la casa de huéspedes en la que decidió residir tras convertirse en papa, en lugar del lujoso apartamento papal que utilizaron sus predecesores. Farrell presidirá dichos ritos y también le corresponde, como carmalengo, cerrar y sellar la residencia personal del Papa. Él y un equipo de 3 cardenales asistentes establecerán el calendario de duelo por el Papa Francisco, incluyendo la fecha del funeral y el entierro. El período de duelo suele durar 9 días y las normas eclesiásticas establecen que el funeral y entierro deben comenzar entre el 4º y el 6º día después del fallecimiento del Papa. Farrell y su equipo también deben decidir cuándo se trasladará el cuerpo del Papa a la Basílica de San Pedro antes del entierro para que el público pueda entonces presentar sus respetos. El Vaticano informó que este traslado se realizará el miércoles por la mañana. El Papa Francisco evitó gran parte de la pompa y la ceremonia de la iglesia, por lo que en consonancia con ese estilo solicitó que su cuerpo no fuera colocado sobre una plataforma elevada, el tradicional catafalco en medio de la Basílica de San Pedro para su vista pública. Los fieles que acudan a llorar su pérdida podrán contemplar su cuerpo dentro de su ataúd, al que se le retirará la tapa. Será el primer papa en más de un siglo que no será enterrado en el Vaticano, en la cripta de la Basílica de San Pedro, sino que descansará por su propia elección en la Basílica de Santa María, la Mayor de Roma. Francisco también pidió ser enterrado en un sencillo ataúd de madera, a diferencia de sus predecesores que fueron enterrados en los tradicionales ataúdes hechos de ciprés, plomo y roble. La muerte de Francisco pone en marcha el proceso de selección de un nuevo papa a través de una elección conocida como cónclave, que normalmente tiene lugar entre 15 y 20 días después del fallecimiento de un pontífice. El duelo en la plaza de San Pedro. Tras conocer la noticia de la muerte de Francisco, miles de feligreses comenzaron inmediatamente a reunirse en la plaza de San Pedro para elevar sus oraciones y darle el último adiós al Papa argentino. La atmósfera en el lugar era de conmoción y tristeza, según contó la periodista de la BBC Sofía Bettiza, quien destacó que el gran silencio que imperaba allí solo fue roto por las campanas de la basílica anunciando la muerte del pontífice. Incluso se vio gente llorando en la calle camino a San Pedro para presentar sus respetos al Papa. Hablamos con personas de India, Sudáfrica, Dinamarca y otros países que se han reunido aquí. Todos han dicho que lo que más extrañarán del Papa es su esfuerzo por lograr una iglesia católica más inclusiva, contó Bettiza. Estamos todos realmente conmocionados esta mañana. Es una gran pérdida para la iglesia, le dijo a la BBC María, una turista española de visita en Roma.
La mujer resaltó que el Papa Francisco siempre animó a los jóvenes a abrazar las creencias y los valores de la Iglesia. El mundo estuvo en vilo durante varias semanas por la salud del Papa, después de que el 16 de febrero ingresara en el hospital Gemelli por complicaciones respiratorias. Le dieron el alta el pasado 23 de marzo. El pontífice era particularmente susceptible a la neumonía, que es una infección de los pulmones que puede ser causada por bacterias, virus u hongos, después de someterse a una extirpación parcial del pulmón cuando era joven. La noticia de la muerte de Francisco se conoció en la madrugada de su natal Argentina. Con profundo dolor anunció el presidente francés también, Emmanuel Macron. Fue uno de los primeros líderes mundiales en rendir homenaje al Papa Francisco, describiéndolo como un hombre de humildad del lado de los más vulnerables y más frágiles. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, también envió en un mensaje de condolencias al conocer la muerte del pontífice. Esta noticia nos apena profundamente, pues nos deja un gran hombre y un gran pastor, escribió en un mensaje publicado en los canales oficiales, por supuesto, del gobierno italiano. El presidente de España, Pedro Sánchez, lamentó el fallecimiento del Papa y dijo que su compromiso con la paz, la justicia social y los más vulnerables deja un legado profundo. Descanse en paz. El rey Carlos III del Reino Unido también emitió un mensaje de condolencias y dijo que a pesar de sentir una profunda tristeza, tanto él como a su esposa, la reina consorte Camila, sintieron un poco de alivio por saber que su santidad pudo compartir un saludo de Pascua con la Iglesia y el mundo, a quienes sirvió con tanta devoción a lo largo de su vida y ministerio. Mientras que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, escribió en su red social, Truth Social: descanse en paz, Papa Francisco, que Dios lo bendiga a él y a todos los que lo amaron. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, describió a Francisco como un humanista que optó por los pobres, la paz y la igualdad. Deja un gran legado de verdadero amor al prójimo para los católicos y los que no lo son. Es una gran pérdida. Haberlo conocido fue un gran honor y privilegio. Descanse en paz, añadió en un mensaje en X junto a una foto de su visita al Vaticano el año pasado. También el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo en su cuenta de X: se me fue un gran amigo, me siento algo solo. Por su parte, Gabriel Boric, el presidente de Chile, señaló en X que Francisco hizo un genuino esfuerzo por acercar a la Iglesia al pueblo en un mundo donde lo espiritual pareciera haber pasado en un segundo plano. Pero la justicia social es trascendencia y así lo vivió y enseñó Bergoglio. Gracias por ello. Un abrazo a todos quienes profesan la fe católica y especialmente al pueblo argentino. El líder de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo que el mundo hoy pierde la voz del respeto y la aceptación hacia los demás. Del mundo del fútbol, deporte, del que fue muy aficionado el Papa, también vinieron homenajes, especialmente el del club argentino de sus amores, el San Lorenzo de Almagro, que publicó un emotivo mensaje de despedida para uno de sus hinchas más emblemáticos. Nunca fue uno más y siempre fue uno de los nuestros. Cuervo, hincha de San Lorenzo de niño y de hombre, Cuervo como sacerdote y cardenal, Cuervo también como papa, del Jorge Mario Bergoglio a Francisco. Hubo algo que jamás cambió: su amor por el ciclón, publicó el club en su cuenta de X. Una iglesia para los pobres. Desde el principio de su pontificado, Francisco se destacó por su inclinación hacia una iglesia más austera y dedicada al servicio de los hombres. Un verdadero jerarca comprometido con su voz, con su poder, con su misión, ¿no? Sin embargo, tuvo que enfrentarse a diferentes luchas como las que ustedes saben que se están librando en este planeta, a grupos conservadores que se oponían a sus ideas progresistas a favor de la apertura de la iglesia a las parejas del mismo sexo y de la participación de las mujeres en altos cargos eclesiásticos. Fue muy controversial. El Papa, procedente de América o del hemisferio sur desde la muerte de Gregorio III, nacido en Siria en 741, no había habido un obispo de Roma no europeo. También fue el primer jesuita en ser elegido para el trono de San Pedro. Históricamente los jesuitas eran vistos con recelo por Roma. Jorge Mario Bergoglio subió al trono de San Pedro, decidido a cambiarlo. Dijo en algún momento: me gustaría una iglesia pobre y para los pobres, remarcó en su día. En sus sermones llamaba a la inclusión social y criticaba a los gobiernos que no prestaban atención a los más pobres de la sociedad. A Francisco se le reconoce también por incentivar y privilegiar el diálogo. Durante su papado, llamó a la atención sobre los migrantes que llegaban en precarias embarcaciones a Europa y comparó los centros de detención de inmigrantes
en este continente con campos de concentración. Y como latinoamericano de habla hispana, brindó un servicio crucial como mediador cuando el gobierno de Estados Unidos avanzó hacia un acercamiento histórico con Cuba bajo el gobierno de Barack Obama. Pero aunque fue progresista en algunos ámbitos, también fue acusado por muchos de ser ambivalente. En muchos aspectos era un tradicionalista, sobre todo en temas como la eutanasia, pena de muerte o el aborto. Y aunque dijo que la Iglesia debería dar la bienvenida a las personas independientemente de su orientación sexual, insistió en que la adopción para parejas del mismo sexo era una discriminación contra los niños y se negó a llamar matrimonio a las uniones homosexuales, ya que consideraba que estas eran un intento de destruir un plan divino o el plan de Dios. Aunque tomó algunas medidas concretas para frenar los abusos sexuales dentro de la Iglesia, muchos esperaban más contundencia por su parte a la hora de hacer frente a esta problemática. No obstante, Francisco será recordado por su trabajo incansable para difundir la palabra de Dios, con visitas a más de 60 países en todos los rincones del planeta. Y como un hombre humilde que practicaba lo que predicaba, mantuvo la calidez y sencillez a pesar de ocupar el que quizás es el cargo vitalicio con más poder del planeta. Bueno, quiero acotar en este mensaje de despedida que también hubo pronunciamientos por parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y por supuesto también otros líderes de diferentes creencias, incluso espirituales, porque hay que reconocer que la representación de la Iglesia Católica hoy por hoy, como un gobierno en el exilio, como lo es el gobierno del Vaticano, es decir, que tiene funciones de Estado también para poder tener la capacidad de poder tomar sus propias decisiones. Hay que reconocer que los tiempos de transición que se avecinan ahora van a ser importantes, porque son muchísimas las hipótesis al respecto de los tiempos que vive el planeta y que una nueva jerarquía ocupe este gran trono que representa a gran parte de la población mundial. La mediación espiritual y el impacto mediático que siempre tiene un papa deja honda huella en los corazones de sus fieles y de sus seguidores. Es por ello que es preciso resaltar a todos ustedes que el Papa Francisco evidentemente será no uno más, sino será tan emblemático, tan significativo, tan inolvidable como lo ha sido nuestro eterno Juan Pablo II, en una jerarquía completamente blanca, de una hermandad blanca, pura y simple, cristiana, que llevó en su corazón un estandarte, un crucifijo, por cierto, muy peculiar, que fue diseñado para su gobierno papal, y por supuesto, hoy anunciamos que próximamente estaremos haciendo un micro reportaje para poder llevarles a ustedes todos estos pormenores. Ha sido un inmenso placer acompañarles en este avance informativo de La Prensa Tiene Voz. Se despide de todos ustedes quien les habla, Oliver Rosales Ocampo, también conocido como el escritor de las Américas. No dejen de leer los editoriales que tengo preparado para todos ustedes en elpaís.com.be, noticias Venezuela, noticias verdaderas, El País Venezuela, elpaís.com.be, elnacionaldigital.com, laprensatinevoz.com y lanaciondigital.com. Hasta otra ocasión de La Prensa Tiene Voz. Gracias por haberte conectado con el lado positivo de las noticias. La Prensa Tiene Voz, la voz del cuarto poder, con Oliver Rosales Ocampo, el escritor de las Américas. Será hasta una entrega el próximo sábado, cuando estaremos escuchando el balance informativo más importante del territorio venezolano. La Prensa Tiene Voz. La Prensa Tiene Voz.